Bueno, cambiamos de tema porque los terraplanistas han vuelto y lo hacen con fuerza y, a ver, y entre nosotros. Un grupo de más de 100 terraplanistas. Pensaba que aquí en la mesa, digo. No, entre nosotros. Vale. Gente. Bueno, qué susto. Procedentes de diferentes puntos de España se van a dar cita en Menorca para llevar a cabo el primer encuentro del movimiento de las Islas Baleares. Uf, de verdad. Yo me quedo, mira, ¿veis la imagen? Es que tienen hasta un saludo. Hacen así, porque es por aquí por donde va el encefalograma plano. Por aquí, mira. Yo creo que es así, porque es hasta aquí, hasta donde les llega la sangre. También, ¿no? sí. Bueno, este es el mapa con el que los terraplanistas enseñan su modelo cosmológico. ¿Cómo? Que niega la curvatura de la Tierra y apoya que el Sol y el resto de los planetas giran alrededor de la Tierra. Ahora que lo pienso, yo creo que mi ex era un poquito terraplanista porque también creía que el mundo giraba alrededor de él. Sí, puede ser. Muchos ex así. Pero te digo, Pati, donde hay más terraplanistas ahora mismo es en los gimnasios. Porque están todos obsesionados con tener un vientre plano y están todo el día ahí. Los organizadores no esperaban tanta afluencia para este congreso y han tenido que cambiar el espacio que tenían pensado por uno más grande para albergar a todos los asistentes. Éxito. Galileo Galilei, científico nacido en el siglo XVI, sostuvo que la Tierra es esférica y que gira alrededor del Sol junto con el resto de planetas. Obviamente es una mentira bastante gorda. Los haters de su época, convencidos de que la Tierra era plana y todo lo demás que pudiera existir giraba a su alrededor, le explicaron que o se retractaba o que, bueno, que ahí estaba la prisión o incluso vete a saber si... La hoguera, la hoguera, la hoguera. Dos argumentos irrebatibles, pero que la Tierra no tiene un pelo de plana ya se venía barruntando desde la antigua Grecia por culpa de este señor, Eratóstenes. Y aunque mucho ha llovido desde entonces... Si ponemos agua sobre una esfera, este agua no se va a adherir a esta superficie esférica. Bienvenidos al siglo XXI. Más de 100 terraplanistas se dan cita en su primer congreso balear en Menorca. Que uno puede pensar que esto es una crítica a eso de asumir como ciertas las enseñanzas, una invitación a cuestionar, a investigar, pero no, esta gente sostiene de verdad que la Tierra es plana. ¿Dónde está la esquina? ¿Dónde hace tope? No lo sabemos. Y que si creemos que es esférica es porque, atención, hemos sido adoctrinados. La Tierra viaja a esta velocidad, dando vueltas. Además, piensan que las fotografías e imágenes de la Tierra son falsas y que si la Tierra fuese curva, nos caeríamos. Vamos, que creen que existe una conspiración a escala mundial para hacernos creer que la Tierra no es plana. Pues bien, estas personas han organizado una quedada para hablar de sus cosas. Y son más de 100. No es el primer congreso, no son los únicos. Y no todos son de QAnon, ni son marcianos. Y su terraplanismo no se les nota. Podría ser un vecino suyo. Parece increíble, pero es así. Puede que a estas alturas piense que esta gente está fatal, que tendrían que leer o reflexionar sobre el tema de las sombras en un mundo plano. Pero piensen esto, teniendo en cuenta que han quedado en Menorca, igual tontos, lo que se dice tontos no son. Bueno, tenemos con nosotros a Javier Armentia, que es astrofísico, divulgador científico y director del Planetario de Pamplona, la ciencia, con nosotros. También está con nosotros Iru Landucci, es el portavoz del movimiento terraplanista que ha convocado el encuentro en Menorca. Me gustaría empezar por Javier, evidentemente. Javier, claro, vosotros tenéis serias dificultades porque, claro, ya están como en eso y parece que son imposibles de convencer. ¿Cómo es posible convencer a un terraplanista que en fin, que niega la ciencia? Es que no merece la pena convencer a quien se inventa una cosa y quiere que le hagan casito, ¿no? La ciencia es la de verdad, la que nos permite conocer el universo, la que nos permite solucionar problemas, posiblemente también crear otros, y yo entiendo que hay mucha gente crítica con la ciencia, pero eso no puede hacer no puede permitir que tiremos así todo lo que es lógico, lo que está asentado y de lo que tenemos pruebas tan suficientes que ya la gente culta de hace 23 siglos sabía que vivíamos en un planeta redondo, ¿no? Entonces simplemente no es serio, no es serio ni las argumentaciones, pseudoargumentaciones que suelen proponer, ni la acusación que hacen, que además tiene mucho de conspiracionismo y que se mezcla con otro tipo de movimientos que viven muy bien en las redes sociales, pero que jamás publicarán un artículo científico ni aportarán una sola prueba de cualquier cosa que afirman. Iru Landucci, que te está escuchando, que es, pues como decía, el portavoz del movimiento terraplanista. Iru, yo te quería preguntar, claro, no aportáis ni una sola prueba, claro, como decía Javier.
Bueno, a ver, me parece que lo que tienen que aportar pruebas son los de la Tierra esférica, porque es algo que los que están ahí en el piso ustedes son astronautas, ¿han visto la curvatura? Por ejemplo, no, pregunto, ¿no? Porque acá todos hablamos como si fuésemos habido siendo astronautas, ¿no? Y en la ciencia hay un método, en la ciencia, perdón, un segundito, Javier, un segundito, digo, en la ciencia hay un método, ¿sí? Y dentro de ese método hay varios métodos, pero vamos a dedicarnos al método científico. El instrumento principal es la observación, de manera directa. Después, si no se puede hacer de manera directa, existen otros métodos. La curvatura terrestre, ¿alguno de ustedes la vio? Javier, ¿usted vio la curvatura terrestre en algún momento? Hay que ir Vamos a ver, uno, ¿no? perdón. El que vivimos en un planeta redondo es esférico en todo caso, esférico. Redondo es otra figura geométrica. Bien, es casi esférico. Vamos a decir que el casi esférico ahora. Perfectamente. Es una rumba, ¿no? Es una patata, según algunos. Depende con qué astrofísico hablas, puede llegar a ser una patata. De los días y las noches. Aquí estamos viendo Javier, cómo se hace de día y de noche de forma diferente y a diferente hora en cada sitio. El cielo que se ve en un sitio y el otro. Lo que decían los antiguos de cómo un barco se va viendo primero la parte de arriba y luego así. Cómo el sol sale primero por las montañas y todo eso. Es que vivir en la naturaleza y seguir pensando que vivimos en un planeta plano es sencillamente hacer una especie de loa, hacer un canto a la ignorancia. Bueno, le voy a... Cuando quiera le canto. De la Tierra. Ah, ¿la ha visto? Tan evidentes. Tenemos satélites, hemos viajado por el sistema solar. Esto es ¿Usted ha viajado por el sistema solar? Porque, de paso, usted mismo niega que hayamos ido a la Luna. Entonces, yo no tengo la culpa de que usted se quiera inventar un mundo... No, bueno. No es cierto. Me parecen acusaciones un poco livianas, ¿no? Me parece... El terraplanismo, porque este debate se acabó hace 20 siglos. Bueno, vamos a empezar. Si me dan un poquito, aunque sea un minuto, si me dan un minuto les cuento. Los griegos, si uno busca la cosmología griega, no creían que la Tierra era una esfera, creían que el cielo era abovedado, pero ellos vivían en una tierra plana. Pueden buscarlo desde Pitágoras. Desde Pitágoras, que se hablaba del círculo como la figura perfecta y de la esfera como el volumen perfecto. Entonces, el cuerpo perfecto. Ellos asumían que Dios era perfecto, por lo tanto nos había hecho vivir dentro de una figura y de un volumen perfecto. Así que eso de los griegos hace 23 siglos es totalmente una falacia. Lo de Eratóstenes, el experimento se puede interpretar de dos maneras. Se puede asumir la distancia al Sol o se puede asumir una curvatura donde hay que asumir que los rayos del Sol entran paralelos, que hay que asumir muchos puntos, que ya Eratóstenes en aquel momento lo máximo que se subiera un caballo. Usted no viajó al espacio, ni tampoco mandó una nave, ni programó el firmware de ninguna de las naves de la NASA. Nosotros acá no estamos hablando de la NASA. Muchas cosas y tengo un conocimiento. No, por eso, pero le quiero decir esto, le quiero decir esto simplemente, digo, no estamos hablando del hombre en la luna, lo que estamos hablando es de la curvatura geométrica de la Tierra, que no tiene nada que ver con el día y la noche. ¿Usted vio o alguien vio la curvatura geométrica de la Tierra? Yo vivo en Argentina. Yo vivo en Argentina. Cierro con esto. Yo vivo en Argentina. Voy a Uruguay. Me paro en la costa del Río de la Plata, a 52 kilómetros de mi ciudad, en Buenos Aires, y veo todos los edificios de Puerto Madero. Hay 52 kilómetros. Yo le pregunto, ¿usted sabe cuánto es la caída de curvatura en 52 kilómetros? La pregunta es, ¿usted conoce, por ejemplo, vamos a poner preguntas que pero le hice una pregunta, ¿me la puede contestar? Yo sí la contesté, un segundo, contesta Javier y ahora me pide paso también Celia. Vamos a ver, es que lo siento mucho, pero si hubiera habido la más mínima sospecha que mirando Puerto Madero desde su lugar de origen, realmente la Tierra no mostraría la curvatura. Pero usted necesitó un barco, señor. Usted necesitó que desaparezca un barco a 5 kilómetros de distancia. Acá estamos hablando de 52. Muchas más cosas. Usted se queda con la más estúpida porque no le llega. Yo creo que le está cayendo mal no poder responder una trigonometría esférica tan básica de 52 kilómetros de distancia. No sabe cuál es la tabla de curvatura de su propio modelo. Es una vergüenza. Te quiero hacer una pregunta, Iru. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy director de efectos visuales y de hecho me metí de director de efectos visuales. Ser terraplanista, me refiero. ¿Cómo? Tú comes de ser terraplanista. No, yo tengo un estudio de animación por computadora, se llama Mox Studio, lo pueden buscar. Soy director de efectos visuales. He hecho incluso bastantes animaciones cuando era un terraferista, digamos, para History Channel, inclusive para Discovery. Cuando creías en la ciencia, ¿no? No, cuando justamente cuando todavía era una persona que no cuestionaba.
que simplemente ha aceptado. ¿No? La verdad. No sé, yo me debato todos los días a la misma hora, no es una cuestión de despertar, es una cuestión de estudiar simplemente. Yo te voy a decir una cosa, yo he estado en el mismo sitio que has estado tú y yo no soy de Buenos Aires, mi padre sí lo es, el marido de mi hija también. Sí. Y no se ve Puerto Madero. ¿Le quiere hacer una apuesta? ¿Usted se anima? ¿Se anima a una apuesta? ¿Se anima a una apuesta? Escúchame. ¿Quiere hacer una apuesta? Intelectual, escúchame, por favor. Sí. Porque yo cuando me asomo al balcón de Playa Mar, yo veo el horizonte plano, digo... Ah, bueno, entonces es terraplanista, perfecto. Pero ¿qué dice la ciencia si yo lo veo plano? Y bueno, si usted lo ve plano, entonces bienvenida. Hijo de mi alma, tú te has ido a Menorca porque en Menorca se lo pasa uno de maravilla. No, yo estoy acá en Suiza. No. Ojalá fuera así, pero no. Discúlpeme, brevemente. Esto viene de la mano de una conferencia en Barcelona, para 500 personas el 10 de septiembre. Es peor que el tío ese que no quiere pagar la empanadilla. Están todos invitados a venir a la conferencia. Satélites, tenemos evidencias científicas de todo tipo para mostrarnos desde hace siglos que la Tierra es redonda. ¿Cómo de hace siglos? El satélite en todo caso tiene 40, 50 años nada más. ¿Cuáles son vuestras evidencias? Repito, las fotografías que vos estás citando... Fotos no, pero no se adoctrina con fotos. Esto es una cuestión científica. Primero son imágenes porque lo dice hasta la propia... Y bueno, muéstrame usted una foto que es la que está ahí abajo ahora en la pantalla a la izquierda. Eso es una composición digital. Eso lo haces tú, ¿no? Claro, exactamente. Ahora ese es un video. Mira el video ahí. Mira, justo el único video real se veía el horizonte a la altura del observador plano a 30 kilómetros. Mira, ahí lo estamos viendo. Sí. Mira, hay una cosa muy divertida y es los terraplanistas se inventan, habéis puesto ese mapa, ¿no? Ese mapa del mundo con el polo norte en el centro y la Antártida es una enorme muralla de hielo que algunos terraplanistas incluso han propuesto expediciones para ir a tocar. Eso es una fake news. Es tan tonto esto que las expediciones transantárticas, es decir, se ha ido de un lado a otro de la Antártida, a veces con esquí, a veces con cometa incluso, y esto es imposible en una tierra plana. Jamás lo hicieron, Javier, y vos sabés que eso es mentira porque no existe nadie que haya atravesado el polo sur. Fíjate que vive en Buenos Aires, por ejemplo, si viaja a Sydney en Australia, tendría que tardar como 5 veces más que viajar a Europa. En la Tierra redonda esto es la misma distancia más o menos, pero en la Tierra plana, debido a este mapa absurdo que se inventó Pero perdón, ¿quién se inventó una persona? Eso es una proyección, es un mapa que es una proyección igual que la Mercator. ¿Quiere hablar usted de todas las ridiculeces de las proyecciones de mapa de ustedes? Día a día, cada persona que hace un vuelo transatlántico sabe que vive en un planeta redondo. Porque viaja en un plano. Al lado de Estados Unidos haces un vuelo transpolar, porque es la ruta más corta. Es decir, es tan tonto, de verdad, es tan tonto. Que usted se pone muy nervioso de tan tonto que es. Recuerde que el avión es un aeroplano, es un aeroplano. Está invitado, Javier. ¿Usted quiere venir al encuentro? ¿Quiere que tengamos una charla más prolongada en su canal de YouTube? Lo invito a Nur para Todos, que es mi canal de YouTube, si quiere. Oye, ¿y qué tamaño tiene la Tierra? Les tengo que despedir. Gracias, Iru Landucci, por haber estado en Todo es Mentira. Muchas gracias. Bueno, todo es mentira y estamos de acuerdo. Un saludo enorme. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego. Gracias, Sí, la pena es eso, ¿no? En cierto modo, esto es parte de ese fenómeno de fake news. Mencionabais a esos youtubers, ¿no? Sí. Es gente que vive realmente, le importa que nada, que sea cierto. Tenemos que ir, Javier. Gracias por haber estado en Todo es Mentira. Un abrazo.